Rusia es un país bicontinental. Parte de su territorio está en Europa y otra en Asia. Si bien la mayor parte de la población se concentra en la Rusia europea, la influencia asiática es una que en general se señala al hablar de este gigantesco país. Pero es cierto que los rusos son en parte asiáticos. Si hablamos del pueblo ruso, tenemos que comenzar con las distintas tribus eslavas que merodeaban Europa Oriental para luego extender su presencia a Europa Central y del Sur. Estas tribus tuvieron contacto con los pueblos de Asia Central, que en esa época estaba habitada por pueblos nómadas como los sármatas y los escitas. Estos eran de origen asiático en términos geográficos, pero en cuestión étnica, cultural y lingüística eran indoiranios y muy relacionados a los indoeuropeos. Los eslavos se enfrentaron a ellos, pero a la larga los asimilaron. Ya si vamos a la historia del núcleo original de Rusia como Estado, este no está relacionado a Asia, sino a la cultura local eslava del este de Europa, además de elementos bálticos y escandinavos. Este estado terminaría colapsando y sus restos serían conquistados por los mongoles. Estos eran claramente asiáticos en todo sentido. El nuevo núcleo de Rusia se ubicaría en Moscú y la influencia mongola sería fuerte en la clase alta que colaboró estrechamente con los invasores. Así que durante 2 siglos esta nueva Rusia estuvo muy influenciada por las costumbres y cultura asiática de los mongoles. Pero esta influencia no se tradujo en un cambio en la genética de la población local, ya que los mongoles eran muy pocos y no se mezclaron masivamente con los nativos. Pero una vez que esta nueva Rusia obtuvo su independencia, comenzó un proceso de expansión. Esta se dirigió hacia todos los puntos cardinales, pero fue el este hacia donde más lo hizo, llegando eventualmente al Océano Pacífico. Esto significó la conquista de muchos pueblos asiáticos que pasaron a ser parte de Rusia. Si bien hay más de 193 etnias en el país, Rusia no define oficialmente a ningún grupo como asiático. El tema también está en definir qué sería lo asiático, y hay por lo menos 3 definiciones. Está la posible definición de los ciudadanos rusos que viven en la Rusia asiática. En esta definición entrarían tanto los descendientes de los nativos de esa zona, como los descendientes de los colonizadores rusos. Otra definición se referiría a la cuestión cultural y lingüística. De esta forma podríamos tomar como asiáticos a quienes tengan elementos culturales o hablen una lengua de ese origen. Como tercera definición podríamos definir lo asiático como el aspecto genético definido por ciertas particularidades que los distinguen de otros grupos. Ninguna de las definiciones puede tomarse como la única válida. Los siglos de convivencia entre las poblaciones de origen europeo y asiático dieron como resultado una mezcla generalizada no solo en la cuestión genética, sino también en aspectos culturales. Esta mezcla se manifiesta en gente de grupos supuestamente asiáticos que tienen un aspecto claramente europeo y viceversa. Además tenemos pueblos que tienen idiomas de un mismo origen, pero que son distintos étnicamente. Un buen ejemplo de esto serían los kazajos y los azeríes. Ambos hablan un idioma de origen túrquico, pero mientras los primeros tienen su origen en tribus nómadas asiáticas, los segundos lo tienen en pueblos iranios sedentarios. Si entonces tomamos a los pueblos que tengan un idioma de origen asiático, además de ser étnicamente asiáticos, tenemos que los 10 pueblos más importantes asiáticos de Rusia son los tártaros, los bashkires, los kazajos, los yakutos, los buriatos, los uzbecos, los tuvanos, los kalmucos, los coreanos y los kirguises. Sumados todos los miembros de los pueblos asiáticos llegarían a 9,5 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 6,5% de la población. Algunos de estos grupos asiáticos son muy pequeños, como por ejemplo los chukchis, que son alrededor de 15.000 personas. La mayor parte de la población asiática de Rusia vive en zonas rurales, aunque algunas están en gran parte urbanizadas, como los coreanos, los tártaros, los uzbecos y kirguises. Muchos grupos étnicos asiáticos tienen una historia vaga, lo que dificulta a los investigadores modernos rastrear a sus antepasados. Por ejemplo, los buriatos provienen de tribus siberianas y mongolas, para luego establecerse cerca del lago Baikal. Fueron mencionados por primera vez en la historia de los mongoles, la obra literaria en idioma mongol más antigua que se conserva desde finales del siglo XIII. La historia de los kalmucos, por su parte, está estrechamente relacionada a otra tribu mongola, los oirats. Su ubicación en la Rusia europea los convierte en el único pueblo que habita en este continente que es de mayoría budista. Por su parte, los tártaros y los kazajos comparten ancestros comunes y hablan ambos lenguas de origen túrquico. Otros que comparten un origen similar son los yakutios, los bashkires, los uzbecos y los kirguises. Los coreanos son un grupo con una historia distinta. Las comunidades coreanas en Rusia tienen la mayor parte de sus raíces en los coreanos que llegaron al país como inmigrantes y se establecieron en el lejano oriente ruso a finales del siglo XIX. La Unión Soviética deportó a la mayoría de ellos en la década del 30 del siglo pasado a países de Asia Central, donde continúan viviendo hasta ahora.
El sistema ruso garantía el derecho de todas las repúblicas a tener sus propios idiomas estatales, también garantiza el derecho de los grupos étnicos a preservar su lengua materna y crear condiciones para su estudio y desarrollo. Pero como en otras partes del mundo, en procesos similares, muchos de los miembros de estos pueblos se están mudando de sus tierras hacia ciudades en búsqueda de una mejor vida. Pero ¿qué pasa entonces con los rusos étnicos? Si nos concentramos en la parte genética, hay diferentes estudios que podemos citar. Uno cuyo objetivo era ver el flujo genético entre Europa y Asia Oriental, tuvo como resultado que los rusos tenían el 12% de su genoma de origen asiático. Hay que hacer dos aclaraciones. Por un lado, esto se refiere a la mezcla que puede ser tanto de hace miles de años como reciente. Por otro lado, esto no se traduce como que todos los rusos tengan ese porcentaje de ancestría asiática, sino que esto varía mucho de individuo a individuo. Otro estudio se centró en las diferencias internas entre los rusos de la Rusia europea. Los resultados obtenidos demostraron heterogeneidad genética de las poblaciones residentes en la región estudiada. Los rusos de la parte central de Rusia europea mostraron similitudes con las poblaciones de Europa central y oriental, y estaban distantes de la muestra rusa del norte de Rusia. Esta última estaba relacionada a poblaciones ugrofinesas y al pueblo Komi, especialmente Izhemski Komi, que fueron significativamente diferentes a todas las demás poblaciones estudiadas. Estos pueden considerarse como un segundo polo de diversidad genética en el norte de Europa, además del polo ocupado por los finlandeses, ya que tenían un componente de ascendencia distinto. Los rusos de Mesen y los Vevs de habla finlandesa, que es otro grupo que habita la zona, se colocaron entre los dos polos, pero diferían entre sí en las proporciones de ascendencia Komi y finlandesa. Este último estudio podría también explicar el ojo asiático que se puede observar en gran parte de los rusos, que podría provenir también del aporte de estos grupos nórdicos que suelen tener esa característica física. Así que como pudimos ver, la población de Rusia actual es mayoritariamente de origen europeo y con una parte asiática minoritaria pero significativa. Si ponemos el foco en los rusos étnicos, estos son de origen europeo, pero con algunos aportes asiáticos, aunque esto varía mucho de región a región. A ese aporte de Asia también hay que sumarle el importante aporte de pueblos ugrofineses y Komi, que también explicarían el aspecto asiático, entre comillas, característico de algunos rusos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Qué otro aporte a un país les gustaría ver en algún video? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias a los que aportan al canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Así que bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.